Hay historias que nos acompañan desde siempre, marcas que han crecido con nosotros y que sin darnos cuenta forman parte de nuestra memoria afectiva. Hoy vamos a conocer a una de esas personas. Tomás Pascual, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Estamos hablando de una empresa que no solo alimenta hogares, que también transmite valores, compromiso, que tiene una forma muy particular de entender las cosas bien hechas, pero hoy queremos conocer, Tomás, a la persona detrás del empresario, al ser humano detrás de cada decisión y de cada desafío. ¿Estás preparado? Bueno, no siempre se está preparado, pero adelante. Venga, pues bienvenido a Con Voz Propia by CaixaBank Connect. Quiero que abordemos desde el principio cómo se forja la figura de un líder como el que tú eres. Así que vamos a las raíces y al legado. Me gustaría saber cómo es nacer y crecer en una familia que en realidad ha crecido con la empresa, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros años, Tomás, en los que convivías desde dentro de la marca? Bueno, la verdad que cuando me preguntan sobre mi historia y mi relación con la empresa, tengo que decir que no soy consciente de cuándo empieza esa relación, porque yo tengo que decir que vengo de dos familias empresarias. Por una parte, Pascual, mi padre, que con sus hermanos había creado dentro de Castilla y León un grupo de empresas importante, pero por otra parte, Cuétara, que la inicia mi abuelo con su hermano, y yo he vivido ese mundo de la empresa desde que he nacido, con lo cual nunca eres consciente de cuándo empiezas a ver la empresa como algo mismo. O dicho de otra forma, siempre he visto la empresa como algo propio y algo que me pertenece a mí. Y es verdad que historias, pues yo me acuerdo de acompañar a mi padre en sus viajes para que no se fuera solo. Iba con él en el coche cuando iba a Zaragoza a ver, en aquel momento teníamos piensos, pues iba a ver a proveedores o iba a ver a clientes. Y yo iba con él como bueno, una aventura, pero ya digo, luego cuando empezamos a hacer prácticas, un poco para conocer la empresa y formarme. Y luego cuando estudié, de hecho mi padre a la hora de elegir los estudios me orientó hacia algunos estudios que luego tuvieran alguna utilidad para el mundo empresarial. Mi incorporación a la propia empresa, ¿no? que yo podía haber elegido haber trabajado fuera primero, en vez de haber trabajado directamente en la empresa, pero fue mi padre el que dijo en un momento, cuando yo acabé el máster, digo, no, porque no vas a aprender en ningún sitio tanto como vas a aprender trabajando conmigo, y quiso que me incorporara con él. Con lo cual, mi vida de alguna forma ha sido parte de la historia de la empresa y al revés, la empresa ha sido parte de mi historia vital. Es difícil dibujar la línea, ¿no? Donde acaba una cosa y donde termina la otra. Fíjate que te he hecho una sola pregunta y me has hablado 3 veces de tu padre. Sí. Así que quiero preguntarte por esos aprendizajes o valores que tu padre y, por supuesto, también tu madre consideras que han marcado tu manera de ser y de entender el liderazgo. Haces muy bien hablar de mi madre, porque es verdad que dentro del mundo de la empresa y en general el conocido es mi padre, pero en lo que es la empresa hoy en día, obviamente mi padre era el ejecutivo. Mi madre tiene un impacto muy importante, directa e indirectamente también en la empresa. Y empiezo a hablar de mi madre en ese sentido. Yo siempre digo que en la empresa hay que jugar 2 papeles, el ejecutivo que he dicho antes y la gestión emocional. En ese sentido mi padre ha jugado ese papel más ejecutivo, aunque emocionalmente era muy fuerte, era una persona muy empática, una persona que se relacionaba muy bien, pero mi madre ha jugado en relación con mi padre, en relación con su familia, en relación con nosotros, con los hijos, un papel de unión, de esa gestión emocional muy relevante. O sea, por ejemplo, cuando mi padre estaba muy eufórico, mi padre era una persona muy echada para adelante, pues mi madre le decía frena un poco y le decía que se diera cuenta de lo que significaba lo que estaba haciendo. Y al revés, cuando mi padre estaba muy triste o decaído porque veía que las cosas no le salían, mi madre era la que le animaba. En ese sentido, mi madre tiene un papel tanto en lo que es la empresa, luego también en mí, porque yo mucho de lo que tengo me parezco a mi padre, pero poco, me parezco seguramente más a mi madre y a mi abuelo, en el sentido de ser más prudente, de ver las cosas con cierta distancia y sin tanta emoción. ¿Y en qué lugar te identificas más? ¿Como ese ejecutivo del que reconoces a tu padre o como esa gestión emocional en la que reconoces a tu madre? Lo que he intentado es aplicar lo bueno de mi padre con mi propia personalidad. Ya he dicho, mi personalidad se parece más a la de mi madre, pero mi forma de hacer empresa o de dirigir empresa es la de mi padre.
Ahora entendemos realmente de dónde viene tu forma de ser. Ya nos has contado cómo era tu padre, cómo era tu madre. Vamos a lo difícil, Tomás. Queremos saber cómo te defines a ti como persona y como líder. Soy una persona que no se altera por las circunstancias, que espera ver lo que ocurre y que no se pone nervioso ante las situaciones que vienen. En ese sentido, hoy en día viene muy bien, porque yo creo que una de las características que necesita hoy en día una empresa es saber anticiparse y no reaccionar rápidamente a lo que está ocurriendo y saber contextualizar todo lo que está ocurriendo pensando en el largo plazo para tomar decisiones. Y soy en ese sentido también más tranquilo, es decir, eso lo he heredado de mi madre, ese alejamiento a veces de la situación. Pero por otra parte, aunque no me salía de mí, sí que creo que es importante escuchar, me gusta escuchar y observar todo lo que está ocurriendo, pensar desde un punto de vista de crítico y planificar las cosas para que ocurran. Me cuesta más hacer, dentro de ser mi padre, cuando era consejero delegado y mi padre era el presidente, yo sí que era más ejecutivo y actor que ahora. Ahora quizá mi papel está más en ver dónde vamos a ir y poner las circunstancias o adaptar las circunstancias para que los que tienen que hacer hagan. Y yo creo que sé aprender, fíjate, aquí peco un poco de soberbia, pero yo creo que también sé aprender, o sea, sé reconocer cuando una cosa no funciona, adaptarla y cambiarla para que ocurran las cosas. Lo tengo de mi madre, esa visión un poco alejada de la situación, pero también de mi padre esa visión más de la calidad de hacer las cosas. Pascual ha pasado de ser una empresa local a un referente nacional e internacional. ¿Cuál dirías que fue el punto de inflexión que permitió ese salto? Ya el pasar de local a multiproducto, casi desde el principio. Mi padre es una persona que gestionaba muy bien el riesgo y una de las cosas que decidió hacer es diversificar mucho la empresa, tanto en productos como en canales, para no depender ni de nada ni de nadie, que las circunstancias te permitieran de alguna forma gestionarlas o que fueras tú el que gestionara las circunstancias. Pues en ese sentido, muy al principio con la leche empezó el agua mineral, aprovechando que la especialidad de mi padre era, aparte de la visión de calidad, como decía mi padre, el éxito es el resultado del trabajo bien hecho, de hacer las cosas bien. La otra cosa que tenía es que era un comercial excepcional, aparte de escuchar muy bien, creaba una red para llegar a todos los puntos de venta, pues aprovechando esa red, el agua mineral, luego pues sacamos los zumos, luego pues evolucionamos con las bebidas vegetales, más adelante, y cuidado, eso ya fue más en mi época, el café. Luego en ese sentido, esa diversificación tanto de productos como de canal, porque empezamos en aquel momento en las tiendas pequeñas, luego en la gran distribución, luego en el mundo de la hostelería, ya es una cosa que surgió de forma natural, porque me parece una frase que era todos los productos en todos los establecimientos, o sea, que había que estar en todas partes. Luego esa expansión y estar presentes, no solo físicamente, sino también en la mente del consumidor, pues también era de los que dijo, oye, si yo quiero vender mis productos, tengo que dar a conocer no solo el producto, sino cómo trabajamos a mis consumidores, siempre con la comunicación, la publicidad. Los valores de la marca, ¿no? Bueno, sí, porque básicamente la esencia de nuestro trabajo, que he dicho antes, es trabajar bien toda la cadena de valor, es decir, trabajar con el ganadero o con el proveedor, trabajar en una fábrica que altera lo menos posible la cualidad o las cualidades del producto en origen, trabajar con los clientes para poner a disposición de nuestros consumidores los productos en cualquier sitio y darle a conocer al consumidor un poco el valor del producto, pero sobre todo el valor del trabajo. Y en ese sentido, los valores vienen de cómo trabajamos nosotros, de que vean que nuestro trabajo o nuestro producto no simplemente es algo con un valor abstracto, sino que es algo que detrás de ese producto, detrás de ese beneficio que él tiene, hay muchísima gente, hay formas de trabajar diferentes, hay valores, como dices tú. Has hablado de la incorporación, la diversificación hacia el mundo del café, que ya llega en tu etapa. Entonces me lleva a preguntarte por si crees que esa puede ser uno de tus grandes aciertos o quizá otro, para que lo compartas con nosotros, pero también algún error, bueno, si es que crees que lo ha habido. Mira, los errores y los aciertos van casi en el mismo sentido, porque, iba a decir, cosas que han ocurrido en mi etapa y que a la larga han sido aciertos, entrar en el mundo del café. El mundo del café no solo nos permitió ampliar una diversificación, sino sobre todo aproximarnos a la hostelería desde una vocación de servicio. Es decir,
nosotros no queríamos vender café, lo que queríamos es ayudar a nuestros clientes a que vendieran más cafés, y si él vendía más cafés, pues nosotros le vendíamos más café y más leche, claro. y más productos. Luego, el incorporar el café era, tenemos que dejar de ser una empresa de alimentación que distribuye en hostelería a ser una empresa de hostelería, que sobre todo trabaja más que el producto, el servicio. Y eso fue uno de los grandes cambios. A la larga ha sido un gran acierto y es una de las grandes palancas de crecimiento que tenemos hoy en día. Otra, y ahí vienen aciertos y errores, fue la internacionalización. Hasta que dimos con el modelo correcto de internacionalización, que es alianzas con terceros en ciertos países donde los productos nuestros crearan valor para el consumidor del país, pues cometimos esos errores. Quizá uno de los más caros fue comprar una empresa de zumos en Francia para poder internacionalizarnos, y compramos una empresa que se llama Cidú, que a los 2 años tuvimos que cerrar porque ni entendíamos el país ni compartíamos la forma de trabajar del país. Y fue nuestra primera gran palanca para internacionalizarnos, y sin embargo tuvimos que acabar rápidamente porque no lo entendimos y no fuimos capaces de aprenderlo, ¿no? Vamos a 2006, que es cuando tú tomas las riendas del grupo. Los tiempos han cambiado mucho. Durante este tiempo has tenido que sobrellevar una crisis financiera con su recesión, una pandemia, varios shocks energéticos, y eso también imagino que hace que el consumidor cambie y sea más exigente, ¿no? Bueno, me preguntaban hace poco en una entrevista, hablando de los 20 años, los grandes cambios en la industria. Y yo decía que quizá el cambio más grande, aparte de las circunstancias, que como he dicho antes había más estabilidad y ahora hay más volatilidad, y por lo tanto que tienes que adaptarte mucho más rápidamente, el mayor cambio para mí ha sido el del consumidor. Es decir, yo a veces digo, cuando yo empecé, hablamos de el consumidor, el cliente. O sea, tú sacabas un producto y valía para todos. Y hoy en día, sin embargo, primero, el consumidor no es uno, son muchos. Es decir, tienes que sacar casi tantos productos como consumidores tienes, pues son individuos. Y donde antes vendíamos un producto que era leche entera, ahora para satisfacer más o menos las mismas tenemos 20 y tantos. Leche entera, semidesnatada, con calcio, flora, con principios activos, con proteína, bebidas vegetales de soja, de avena, de almendra, y todo para seguir vendiendo más o menos el mismo concepto de producto al mismo consumidor. Y hemos tenido que diversificar mucho y gestionar lo que antes vendías con un producto, con muchos, porque al final se te disparan los costes y tienes que ser capaz de llegar muy directamente. Luego, pero es que además el consumidor es más exigente, por eso quiere que estés más cerca de él. Yo digo, tenemos un consumidor, a veces se traduce en el mime conmigo, es decir, yo quiero ser el centro de todo tu trabajo, y además cada consumidor es un centro diferente, quiere que estés mucho más cerca de él y más enfocado a él. Y decimos más informado, y yo digo más informado entre comillas, porque es verdad que tiene mucha más información de todo lo que consume, pero también tiene mucho más ruido sobre todo lo que significa lo que está consumiendo. Es decir, hay mucha gente que habla, y muchos de los que hablan sobre estos productos y sobre lo que está consumiendo no son gente tan informada, no hablan con rigor, hablan más un poco de oídas, y el consumidor en general antes atendía muy bien a las empresas, luego atendió a las grandes distribuciones, y ahora el que atiende y al que escucha mucho es a las redes sociales, al que habla y opina en general sobre esos productos, y muchas veces les informan, pero muchas veces les desinforman. Entonces es mucho más difícil trabajar ese consumidor. Demográficamente ha cambiado todo. Antes teníamos una generación, ahora tienes casi 5, aparte de los baby boomers, la generación X, la generación... consumen diferente, ¿no? Claro. No, la generación Z, la generación alfa, ya viene la beta, y cada uno tiene una forma, porque la forma de consumir tiene que ver con la forma de vivir, y cada uno vive de una forma diferente y consume de una forma diferente. Y ya hay menos jóvenes ahora mismo, y hay mucha gente más de mi edad, más mayor, el baby boomer está creciendo. Entonces, adaptarse al consumidor es complicadísimo y es el gran reto, y es lo que más ha cambiado frente a una época en la que era más sencillo saber lo que quería tu consumidor y ofrecerle valor. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos del Grupo Pascual a día de hoy? ¿Cuáles son también los tuyos como empresario? Bueno, quizá el primer gran reto,
y ahora estamos haciendo una transformación de la empresa en ese sentido, es ser capaz de escuchar mejor y reaccionar más rápidamente a las demandas de ese consumidor activo. Y para eso es, curiosamente, recuperar parte del espíritu emprendedor que teníamos al principio. Ahí hablamos del legado, por la historia que tenemos, pero el legado emprendedor, volver a ser más osados, que decía antes, volver a atreverse a hacer más cosas, ser más ágiles para poder hacerlas más rápidamente y poder adaptarse más rápidamente a ese consumidor. Luego la otra cosa es, siempre hemos sido una empresa que, a medida que hemos ido creciendo, las personas son muy importantes para nosotros. Mi padre lo decía, una empresa vale lo que valen sus personas. Y hemos caído en la idea del cuidado per se. Es decir, siempre hemos querido que nuestras personas se sintieran muy cómodas dentro de nuestra empresa, pero nos ha faltado, sí, pero hay que cuidar a las personas para que crezcan las personas y para que crezca la empresa. O sea, tiene que haber una sinergia, un beneficio mutuo. Todo esto es para que todos seamos mejores. Y lo tercero, hemos trabajado mucho en el concepto de la excelencia desde el punto de vista de hacer las cosas bien, pero no basta con hacer las cosas bien. Las cosas tienen que hacerse bien, pero tienen que crear valor a todos los niveles, tienen que tener impacto también. Luego el gran reto es volver a ser más emprendedores en el sentido más osados, saber que tenemos que sacar más y dar más en todo nuestro trabajo y crear valor, que al final todo nuestro trabajo significa que generamos impacto real en las personas. ¿Qué cualidades consideras imprescindibles en los nuevos líderes empresariales? Bueno, parte las he dicho. O sea, yo creo que desde luego hay que saber escuchar mucho, lo he contado antes, hay que saber pensar. Yo he conocido y he tenido gente que ha trabajado conmigo que ni escuchaba ni pensaba, se ponía a hacer directamente. Y antes de empezar a hacer, yo creo que es bueno saber qué hay que hacer y saber qué hay que hacer en relación con aquel que, entre comillas, es tu jefe, el consumidor o el cliente. Desde luego hay que saber hacer y hay que saber, no solo hacer, hay que saber hacer, porque hacer es fácil, es más difícil hacer que otros hagan, convencer. Para eso es muy importante, lo he dicho antes, compartir. Hay que estar continuamente hablando con tu gente, conversando con tu gente y sobre todo que sepan por qué hacen las cosas, que aprendan de ello. Decía antes que hay que saber aprender, también decía que hay que saber desaprender, o sea, porque para poder otra vez hacer cosas nuevas y diferentes, a veces hay que dejar de hacer las cosas que sabías hacer. Creo que hay que ser osado en ese sentido, pero sobre todo, y si me cojo esto, hay que saber estar, que he dicho antes, hay que saber ser, es decir, ser, en el sentido cuando hablamos de la calidad de la integridad, hablamos de coherencia, es decir, di lo que haces, haz lo que dices, sé coherente con lo que estás comunicando, y yo añadiría, por eso de la pasión que decíamos antes, hay que saber vivir, hay que disfrutar mucho de lo que estás haciendo, porque si haces una cosa y no disfrutas, al final lo harás mal. Y en el fondo, ya son muchas cosas, te he dicho que esto es... Bueno, no está mal. Bueno, con que hagas es una buena lista. Bastante esas bien. Hoy en día la ventaja es que a lo mejor no tienes personas perfectas, pero si formas un equipo y entre todos sabemos hacer varias de estas cosas, podemos acabar llegando a dar lo mejor de nosotros mismos. Liderando equipos como el tuyo y liderando grupos como Pascual, hablando de esa magnitud, la presión tiene que ser constante. Tomás, imagino, ¿cómo gestionas tú el miedo a fallar, el miedo a no tomar la decisión correcta? Pues fíjate, no teniéndolo. Es decir, yo antes he comentado de mi madre, una de las cosas que he aprendido es un poco a distanciarme de las cosas para poder tener una mejor visión y poder afrontar luego los retos con mayor objetividad y sobre todo con mayor precisión. Con lo cual, cuando te viene una circunstancia, yo creo que es muy importante también para un líder saber gestionar las emociones. Es decir, las emociones es algo que te llega, no puedes rehuirlas, tienes que escucharlas. Como decía uno, todas las emociones te traen un mensaje que te va a ayudar a ti personalmente, luego escúchalas, entiende lo que te están diciendo y actúa en consecuencia. Con lo cual, si eres consciente de esa circunstancia, no hay miedo, es decir, es cuestión de hacerlo bien y si te equivocas, corregir rápidamente, porque no siempre vamos a ayudar, rodearte de un buen equipo, obviamente. Pues si te rodeas de un buen equipo, entre varios siempre evitaremos tomar malas decisiones. Pero nunca he tenido miedo a tomar decisiones en ese sentido y por eso he sabido que, primero, tengo gente que me ayuda a tomarlas y en segundo lugar,
Si me equivoco, pues las cambio rápidamente y voy a otro sitio. Me equivoco muchas veces, como he dicho antes. La cosa es no anclarte en los errores, sino seguir trabajando en las virtudes o en las oportunidades. Muchos empresarios me cuentan lo difícil que resulta retener al talento hoy en día. Hay un entorno muy dinámico, Sí. muy cambiante. ¿Cómo lo afrontas tú? Bueno, ahí yo creo que hay una primera parte que hemos hablado antes. Nosotros sí que nos consideramos una empresa familiar y en el sentido familiar, aparte de tener un propósito y tener valores, en el sentido amplio, es decir, que no solo es una empresa de la familia, sino que queremos que todos los trabajadores que estén con nosotros se sientan parte de este proyecto. Y quizá, en parte, porque tenemos un propósito, una visión de largo plazo, por decirlo de otra forma, que piensen que están trabajando para crear valor y para generar impacto, y por otra parte que tenemos valores, que somos una empresa que cuida a sus personas, que cuida a sus trabajadores, que cuida a sus clientes. Y yo creo que si tienes eso, ya es una parte importante. Hay un director nuestro que siempre hablaba que lo que motiva a un trabajador son las 5 Ps. El patrón, yo más que el patrón, más que motivar, una persona entra a una empresa por un proyecto y sale por su jefe, ¿no? Como dicen. Bueno, pues si tienes buenos jefes, eso ayuda y crea cultura. La pasta, es decir, hay que trabajar. La promoción, lo que tienes que conseguir también es que la gente vea que si la empresa crece, ellos crecen con la empresa. El proyecto, que lo que hagan les ilusione, y el propósito, ¿no?, que decíamos antes, que realmente tenga un impacto. Pues intentas trabajar todo eso de una forma regular. Pero yo creo que al final, antes habla de cuidar, la otra cosa es que se sientan que son algo importante en la empresa, que tú les consideras, que les cuidas y que al final es una simbiosis el trabajar juntos. ¿Se hace eso de una forma consciente? No, se trabaja poco a poco. Es una herencia de mi padre. Mi padre era así y gracias a Dios en la empresa hemos intentado seguir así. Unos valores muy sólidos compartidos con las personas que están en la empresa. Se habla mucho de trabajar duro, ¿no?, de Sí. darlo todo. Desde tu experiencia, ¿qué significa realmente o qué significa para ti trabajar duro? ¿Es cuestión de horas? ¿Es meterle horas o va de otra cosa? En la época de mi padre puede que sí, y de hecho mi padre era una persona que tenía una presencialidad tremenda. No, para mí trabajar duro primero es saber qué hay que hacer y luego hacerlo. Es decir, y a veces es mucho más difícil ser constante con tu trabajo y esperar a que el resultado venga que simplemente estar muchas horas, porque muchas horas no te garantizan un buen trabajo. Trabajar duro tiene que ver con ese círculo que hablaba antes de saber escuchar, todo ese círculo. Es decir, trabajar duro es hacer las cosas bien y hacer las cosas con un propósito y mantenerse en esa idea y no desfallecer, pero no desfallecer no tanto en el sentido de trabajar muchas horas, no desfallecer, no darse por vencido, ser resiliente también, ¿no? Y es un poco ese círculo más de la calidad que hablaba al principio. Si pudieras hablar con el Tomás que se puso al frente de Pascual hace 20 años, Sí. ¿qué consejo le darías hoy? Bueno, antes te hablo de que yo desde mi experiencia actual he vivido todo como un proceso, pues que se dejara llevar, o sea que al final en la empresa había muy buenos profesionales, hay una base muy buena, que se hubiera preocupado menos porque, bueno, estaba formado, tenía que seguir aprendiendo con otras personas, había un buen equipo, había buenas ideas, había una base empresarial, que disfrutara del camino, más que se ocupara o preocupara de lo que iba a venir, que se ocupara de lo que tenía que hacer y que disfrutara de la empresa, que es lo que más iba a aprender, que es al final, digo, yo lo veo aquí y digo, yo he disfrutado mucho. ¿Y qué te gustaría que dijeran de ti dentro de 20 años, cuando se hable de liderazgo empresarial en España? Bueno, iba a decir dos cosas. Uno, que he dado lo mejor, pero sobre todo que he dado lo mejor para la sociedad, es decir, que he creado valor. Es decir, a mí trabajar sin crear valor, sin generar impacto, me parece que es no trabajar. Entonces, lo primero que no me he guardado nada, es decir, que lo habré hecho disfrutando además, es decir, habré dado lo mejor y habré disfrutado en el intento, pero que además lo que he hecho ha valido para algo. Ha valido para algo y ha valido para alguien. ¿Qué te motiva a ti a seguir cada día? Bueno, las personas, yo creo al final, es decir, pero no las personas en el sentido de 2.200 trabajadores o 70.000 clientes o no sé cuántos millones de consumidores,
No, el hecho de que tú estás trabajando para que otras personas tengan algo diferente en su vida. Es decir, no sé si con un litro de leche yo estoy ayudando a alguien a que se sienta mejor, a que se sienta más seguro, porque confía más, a que tenga más bienestar, tanto físico como emocional. Pues saber que estoy ayudando a alguien a desarrollarse o a crecer, pues es lo que más te motiva a los trabajadores de tu empresa. Oye, pues saber que lo que tú estás haciendo, ya no que cree más empleo, sino que los propios trabajadores que están contigo se sienten mejor por estar contigo. Pues eso es lo que te motiva todos los días. Al final sabes que trabajas con personas, pues que sean personas que disfrutan de lo que hacen, o que disfrutan de lo que consumen, o que disfrutan de su vida. Te agradezco mucho que lo hayas hecho, que hayas respondido a estas preguntas que es verdad que eran muy directas, por compartir con nosotros tu visión, tu experiencia y también tu ejemplo, tu forma de entender el liderazgo. Ha sido un placer escucharte. Yo creo que hasta aquí este episodio de Con Voz Propia by CaixaBank Connect. Pues muchas gracias por tu entrevista en ese sentido, por dirigirme, porque no es fácil. Espero haberse dado de mí lo mejor en este caso. Seguro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.